Vemos acá la visión de Juan. Nosotros sabemos que Apocalipsis quiere decir revelaciones. Como ya en el uno mismo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nosotros por medio ya venía predicando los profetas, ya venía predicando. Entonces, y le instruía, vio que a Juan y a todos los apóstoles ya venía instruyendo que Cristo va a venir, porque nosotros sabemos que el ministerio de los profetas es hablar para el tiempo de la manifestación de Cristo, que va a matar a Satanás y va a resucitar Él. ¿Por qué la resurrección de Cristo? Porque Él para nosotros murió o se escondió, como dice, cosa escondida, dice en Efesios, que nos fue revelado en otro tiempo. En el tiempo antes de venir Cristo, nos fue revelada Cristo, fe, gozo, paz, alegría, amor. Aunque grandemente sentía el poder de Dios. Como dice, el ministerio de condenación fue con gloria. Grandemente se manifestaba con ellos. Pero no había todavía perdón de pecado. Porque el ministerio de Cristo es el ministerio de justificación. Él viene a justificar, a quitar la injusticia, la incredulidad, maldad, depresiones, como padre a Satanás, todo lo que nosotros sentimos, todo lo malo que diariamente sentimos. Esa es la injusticia, incredulidad, injusticia e injusto, que no creamos a Dios y creamos más a Satanás. Por eso este es el ministerio o el servicio de la justicia. Está en el perdón de Dios. Él ahí puede justificar, reconocer nuestra injusticia, nuestra incredulidad, nuestra maldad, nuestro sufrimiento, nuestra miseria, nuestro vicio, nuestro enojo, ira por la reprensión. Bueno, y vemos nosotros acá, dice las revelaciones de Jesucristo. Que acá hace 87, 97 años ya que Cristo ya se manifestó. Pero dice que iba a suceder pronto, dice. Porque en hebreo, pasado, presente y futuro, sepa que se habla igual. Muestra por la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo. Porque Cristo murió desde la creación del mundo. Murió para nosotros. Por eso dice, muerto en vuestro delito y pecado. Nosotros estábamos muertos en la fe, gozo, paz, alegría. Aunque vivimos, no podíamos tener el perdón de pecado. Aunque los profetas se venían manifestando en gran manera para que pueda ellos anunciar que hay un Cristo que va a venir a matar la creación vieja a Satanás. Esa incredulidad, ese sufrimiento, desinterés a la palabra, no te toca la palabra, te atormenta la palabra. Ese es normal que te atormente, porque esa es nuestra naturaleza, y esta palabra es como clavo hincado, te atormenta, no podés aguantar, no podés entender, te atormenta. A todos nos pasa primeros tiempos. Que no podemos escuchar, nos atormenta a nosotros. No podemos aguantar la palabra de Dios, porque tiene poder en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es satánica, incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés. Ese Dios que te atormenta, te choca la vida de Cristo con la vida de Satanás que tenemos. Por eso no podemos escuchar la palabra. Por ejemplo, a todos nos pasa primero tiempo esto. Queremos salir de acá. Cuando es muy largo ya se cansa, ya no podemos aguantar, porque tenemos una naturaleza. Vuestro padre es el diablo, y el diablo es la incredulidad, que no podés aguantar a Dios. Te choca, te estorba la palabra de Dios, y esa es nuestra naturaleza, es satánica. A todos nos pasa. No es que estamos atacando a nadie,
porque primero tiempo nadie puede aguantar la palabra de Dios, porque no es nuestra naturaleza. Pero Cristo fue revelado ya y ahora quiere ser revelado a cada uno. A Cristo no va a ver, pero va a sentir esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Si pedís perdón, pero ¿cómo va a pedir perdón si vos no sabés por qué te está atormentando? ¿Cómo va a decir que cree a Dios si no podés escuchar a Dios? Y menos va a pedir perdón. Entonces por eso es necesario escuchar esta palabra. Y a todos nos pasa eso. Yo por ejemplo me doy cuenta estos días. Yo decía, veo que en nosotros hay espíritu, tenemos que humillar espíritu de violaciones, espíritu de depravaciones, espíritu de robo, espíritu de droga, todo vicio. Y algunos se enojan, yo no soy violador, dice. Y porque no sabe que esa es nuestra naturaleza. Dios nos está contando a nosotros que tenemos que humillar de todo, tenemos justicia propia, quiere decir que yo no tengo eso. Entiende todo mal, le viene chocante, cree que yo le estoy acusando. Dios nos está contando a nosotros lo que somos nosotros. Entonces yo me doy cuenta, no entendía que Dios está mostrando para libertarnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros no podemos escuchar la palabra, ese arrebato de palabra, de oración que te estorba, no podés escuchar, te atormenta la palabra, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es satánica, es maldad, creer más a Dios, creer más a Gauchito Gil, a la muerte, creer a cualquier imagen, pero menos a Dios. Por eso hay un choque, porque creemos más a Satanás, somos hijos del diablo y no creemos a Dios. Entonces, acá dice la revelación de Jesucristo, dice en el 1:1, que fue revelado, dice, a los siervos. ¿Quién es los siervos? Antes los profetas, pero los profetas, ¿qué es el ministerio de los profetas? Dice ministerio de condenación, dice. Fue con gloria, porque ahí no había todavía salvación. Y dice, los profetas y la ley es hasta Juan, y después ya vino el ministerio de justificación, el ministerio del perdón. Por eso tenemos que pedir perdón, porque nosotros todos somos como un animal, bestia, dice mismo. El número 6, vio que va a venir, todo el mundo tiene miedo, dice que ya con el chi se va a marcar toda la marca, que va a venir ya. Se va a cumplir Apocalipsis, dice, que marque con ese chi. El 666, el número de incredulidad, maldad, ir a pedir perdón. No importa que te marque al frente, que te marque en la mano. Eso está hablando natural para espiritualizar. Y eso nosotros cuando nacemos ya tenemos ese número. El número de hombre, dice. Número mío y el número tuyo. Ese número de depravaciones que somos. ¿Por qué nos gusta el sexo? ¿Por qué nos casamos? Algunos se casan y otros se juntan. Y otros, vio que ni se juntan ni se casan, toman lo que viene. Tanto mujeres hasta con animal andamos. Sí, Dios nos guarda. No somos depravadas, y depravado nos dice en la Biblia rápidamente, en Número me parece que dice que no ayuntemos con animal. ¿Será mentira la palabra? Nosotros somos un depravado animal, como animal, y todo va a mandar. ¿Cuántas mujeres escuchamos que andan con perros? ¿Y cuántos hombres escuchamos que andan con animal, con gallina, con burro, así con cualquier animal? Y no somos depravados, no somos violadores depravados. Esa es nuestra naturaleza. Todo, algunos, yo que a lo mejor por misericordia no llegamos a hacer, pero cuando se te manifiesta como una chispa, a ver si hay una oportunidad, veo que hombre y mujer juntos y está sola, a ver si no le agarra. O a veces veo que
no puede con hombre, le cuida mucho la mamá y ahora menos está pasando, pero antes, por ejemplo, la mamá cuidaba mucho por su hijo y entonces siempre pasaba con animal, porque a veces no tiene oportunidad, le cuida mucho su mamá y no tiene oportunidad de andar con hombre, por ejemplo, y la mujer anda con animal, por ejemplo, con perro, y así también los hombres. Bueno, y entonces quiero decir que ustedes, no es que yo estoy acusando a ustedes, la palabra de Dios nos dice a nosotros que no tenemos que justificar, todos los pecados están en nosotros. No diga esto yo no voy a hacer, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cómo entender. No te justifique, el que se justifica se condena a sí mismo. Si vos decís que no sos depravado, que nunca vas a hacer eso, estás justificando, entonces no necesitas el perdón de Dios. Nosotros ya fuimos creados. No crea que yo estoy acusando a ustedes cuando digo, por ejemplo, que somos esto, animal, bestia, dice, de todo somos. Lo bueno, nada, lo bueno no tenemos. Y entonces por eso no tome como acusaciones, como palabras de hombre, como por ejemplo también puede pasar a nosotros, porque a Job le pasó. Job le reprendió Eliú y Dios le estaba hablando a Eliú, le estaba mostrando su pecado y dice, porque no me quieres, yo soy justo. Yo no tengo esto, si usted dice, yo no tengo depravaciones, yo nunca voy a andar con animal, entonces vos decís que sos justo, no necesitas el perdón de Dios. Entonces está desmintiendo la palabra de Dios. Y nosotros no hacemos porque Dios nomás nos guarda a nosotros, pero en un momento podemos llegar a ser. Entonces, por eso tenemos que escuchar nomás la palabra de Dios. Y entonces dice acá en 5:1, vi, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Entonces dice que estaba sentado en el trono, en el poder. ¿Quién se sienta? Cristo, porque Él siempre, aunque Él le creó ayer también, justo Javier decía, Babilonia quiere decir puerta de Dios, dice. Pero ¿por qué puerta de Dios Babilonia? Por medio de ese pecado, de esa incredulidad, sufrimiento, vuestro padre el diablo no juega tanto por nosotros. Tenemos mala suerte. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? A veces ni no sabés lo que querés. Te duele todo el cuerpo, te aflige. No sabés ni lo que querés a veces. Y ese es Satanás. Y entonces nosotros, Dios, que tenemos que pedir perdón al Señor de eso. Tenemos que, por eso necesitamos. ¿Y por qué tenemos que pedir perdón? Porque es nuestra naturaleza reconocer que es nuestra, para que podamos salir de ese espíritu de miserable, ese espíritu de sufrimiento. Y acá dice que se sentó en el trono. Cristo hizo a Satanás. Hizo a Satanás. Babilonia es figura de Satanás, nos llevó todo en esclavitud a todos los de Israel y después también a la ramera, a los que le perseguía a Israel también. Nos llevó a todos y le tenía como esclavo. Satanás a su propio hijo le lleva en cautiverio. Le lleva, le engaña, le tiene ahí, le hace adorar a ídolos, le hace Dios cualquier cosa, le tiene esa vida miserable y así también nos tiene como esclavos a nosotros también, siendo hijos de Dios. Chicos, escuche la palabra, no hable a la hora de la palabra, porque la palabra de Dios es santa y verdadera. Y entonces dice la palabra de Dios, entonces vemos acá, el Señor está en el trono desde el principio. Él se escondió, usó a Satanás como puerta de Dios, dice, por medio de ese sufrimiento. ¿Por qué estamos nosotros buscando? ¿Por qué yo busco al Señor?
porque soy un pecador, estoy formado como animal, soy formado lleno de bestialidad, pecado, sufrimiento, incredulidad, maldad, ira, espíritu, todo. ¿Qué es lo que no tenemos? Lo bueno no tenemos, todo lo malo. Entonces, Babilonia es puerta de Dios. Así, Satanás le esclaviza al hombre y entonces le tiene en cautiverio. ¿Qué pecado lo que nos está teniendo a cada uno en cautiverio? Primero la incredulidad, sabemos. Chicos, muchachos, sentate, mi amor. Ese es Satanás. Te quiere sacar la palabra, mi amor. Arrebato de palabra y de oración. Pida, ese te está teniendo como esclavo. Te esclaviza, te gobierna tu mente. Así nuestra mente nos esclaviza, quiere sacar a la hora de la palabra. Satanás, como esclavo, quiere tenernos, quiere que conozcamos a Él, no quiere que Dios, que le pidamos perdón, no quiere como Nabucodonosor, es figura de Satanás. Entonces le tuvo a todo como esclavo. Entonces, puerta de Dios es Satanás. Cuando tanto sufrimiento que tenemos, venimos a Dios. Venimos al árbol de la vida, pedimos perdón y entonces ahí el Señor nos va libertando a nosotros. Por eso Babilonia es figura de Satanás y Satanás es puerta de Dios. Ahí por medio que Satanás nos tortura a nosotros, en vicio, primero la incredulidad, en vicio, en miseria, en enfermedades, en depravaciones, en robo, asesinato. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Pelea, guerra, ira. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Todo hay. No es una acusación que yo estoy acusando a cada uno. Ustedes son un montón de que estoy, yo que drogadicto, que esto, ¿no? Si yo también, si el Señor vio que yo no llegué a la droga, pero en otra cosa, yo llegué a cosas peores porque adoré a Satanás. Hice adoración a Satanás, pacto con Satanás, y es el peor pecado y me incliné a Satanás. Pero otra vez, vio que el pecado, vio que la droga, el ladrón, el asesinato y eso es más otra vez tolerable para el Señor. Pero la idolatría, hechicería, creer a Gauchito Gil, a la muerte, hacer incorporar demonios por nosotros, pida. Pero igualmente no quiero decir que siga drogándose, porque a algunos es más fuerte la droga y el espíritu de robo. En mí, por ejemplo, era fuerte la adoración a Satanás, porque quería plata, por mi codicia, avaricia, porque la mayoría hace el pacto con Satanás, ¿por qué? Porque quiere plata. ¿Y por qué acaso Dios no me puede dar plata? Si yo pido perdón y me puede dar mucho más de lo que me da Satanás, pero somos tan incrédulos. Y entonces yo soy igual que usted. A mí primeramente la palabra de Dios me está hablando. Si es que ustedes no tomen como acusaciones que yo estoy acusando, que son ladrones, que son drogados, viciantes, asesinos, que son peleador, guerra. Yo también veo que es mi naturaleza eso. Yo no puedo acusar a ustedes. Primero me habla a mí la palabra. ¿Por qué antes los sacerdotes primero hacían sacrificio por su pecado y después por el pueblo? Porque primero lo que es el instrumento de Dios, nosotros también estamos en proceso. Por eso dice la palabra de Dios, Noé dice, estaba trabajando en la viña. Y después, ¿qué pasó? Se emborrachó. La borrachera, ¿qué quiere decir? Toda clase de pecado. Nosotros no sabemos qué pecado se ha manifestado a Noé. Puede manifestarse como David. David tomó una mujer y aún asesinó a su marido.
Y eso es el proceso que nosotros, aunque trabajamos en la obra del Señor, estamos en proceso. Y entonces, y lo que le miraron, Can le miró el pecado de su padre. El padre es aquello que está dando la palabra. Y si usted mira mi pecado o mira el pecado del instrumento, usted está en pecado. ¿Qué pasó a Can? Acán quedó negro y el descendiente de ellos salió todo cananeo, son tribu extranjeros, ni uno no tiene ni salvación. Por causa de nosotros, porque queremos mirar el pecado de los instrumentos. Ustedes no miren, ni yo tampoco puedo acusar a ustedes. Cuando yo estoy dando la palabra a ustedes, tengo que, primero es para mí y después para ustedes. Tengo que, aunque yo estoy trabajando en la obra, usted me va a ver mi pecado y va a ver lo que trabaja en la obra también. Se va a ver el pecado, como David. Siendo rey, él vio que miraba a Bersabé y aún le mató, le agarró espíritu de asesinato por el celo y porque quiere quedar solo con la mujer ajena y le mató. Mira el celo hasta dónde podemos llegar. Y esa cosa veo que puede suceder a cualquiera del instrumento. Aún a lo más fuerte le hace caer, dice. Aún en lo más fuerte, aunque uno está, veo que humillándose, puede caer, pero se puede seguir humillando y se puede levantar, porque el Señor dice a David, ¿qué dice a David? Mi siervo es fiel, dice, y le guardó hasta Salomón, después pecó y le guardó hasta la muerte. ¿Para qué? Para que, como por su fidelidad, porque él se humilló después. Y vemos Moisés también ha caído con la mujer cusita. Y María también miró por su pecado y quedó leprosa. ¿Qué quiere decir? Quedó con el pecado. El Señor pidió cuenta a María, le sacó del campamento, quiere decir, le sacó de la presencia de Dios. Por eso, ustedes no tienen que mirar el pecado de los instrumentos, pero ¿cómo no vamos a mirar? Si es nuestra tendencia, pidiendo perdón. Señor, este pecado en mí está. Murmuro, critico, y usted vio que se juntan y critican por el pecado del instrumento y hace divisiones. Esa cosa, después Can quedó negro, y ni aún su descendiente después. A veces nuestro hijo después queda todo ya, nieto, queda todo impío por nuestro pecado, porque miramos el pecado de nuestro Padre. Quien instruye la palabra de Dios también está en proceso. Y eso es pecado, y el Señor ya fue revelado para que nosotros nos humillemos de esa cosa, porque es nuestra tendencia de mirar pecado de lo que trabaja en la obra. Nosotros tampoco no vamos a criticar de eso, porque esa es nuestra tendencia, porque todo el pueblo quiere criticar Dios por lo que da la palabra, y después también critica uno por otro. Como dice en la palabra, que en una parte que dice en Eclesiastés, que dice que sabe que tú también sabes, dice. Que lo hiciste 20, 21. Que lo hiciste, dice. Yo también critiqué, ese también era mi tendencia, pero me tengo que humillar, ese de mirar el pecado de los siervos, ese es pecado, ese es, veo que tiene que pedir perdón en Satanás. Mira el pecado ajeno, tú veo que está haciendo peor, porque está ensuciando el instrumento, porque el instrumento está en proceso. No es que el instrumento no va a tener pecado. Vemos, María quedó del leproso, le sacó del campamento de su presencia. Este pecado puede sacar a usted, dice Moisés nomás va a tener la palabra y nosotros no. Y muchos ya no quieren escuchar al instrumento porque mira pecado ajeno. Y no quiere, yo que
dice, a mí no me va a dar palabra. Se quiere conocer solo, no quiere más escuchar al instrumento, critica por su pecado. Vamos a ver esa palabra. 7:20 al 22. 7:20 al 22. El mismo pecado, vio que si yo critico por el pecado de ustedes, pero yo tengo que mostrar con fe y amor a ustedes. No es que no le tengo que decir por palabra, pero ese espíritu de murmuración por el instrumento es grave, porque puede quedar negro, puede quedar fuera del campamento, fuera de la presencia de fe, gozo, paz, alegría, te puede quitar el ministerio y todo. Y tu familia puede alcanzar tu maldición. Vamos a ver. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Vemos ahí, nosotros ese espíritu de murmuración por los siervos, o también, dice también sujetado, dice uno a otro, sujetado al anciano, dice. Y después, ¿cómo nos vamos a sujetar? Ese espíritu de murmuración te está escandalizando por el pecado cuando trata el Señor con el instrumento. Entonces, veo que ese pecado, veo que es grave. No, tú también sabes cuántas veces tú hablas. Y entonces tenemos que humillarnos bien, porque dice también en Cantar de los Cantares LM, no miréis que soy morena. El instrumento también, vio que está lleno de pecado, va en proceso, pero no por eso se tiene que criticar por el pecado del siervo o sierva. Ustedes se tienen que humillarse. Y dice, no tengáis en vano el nombre del Señor. El perdón, acá se juega con el perdón. Empieza, dice, perdónalo, Señor, dice. Y en vez de decir, Señor, perdóname, con mucho dolor, con mucho respeto, con mucho temor, tiene como juguete el perdón de Dios y critica y mira por el pecado del instrumento, y después entre nosotros, vio que vio por costumbre de criticar, de murmurar por pecado ajeno. Si ve algún mal a tu hermano, dice. Vamos a leer después. Cantares 1:5. Cantares 1:5. Morena soy, hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía no guardé. Hay momentos que tiene mucho lucha el predicador, y entonces está llevando la carga del pueblo, y su viña, mientras tanto, no se puede humillar y puede caer en pecado. En distintos pecados vio que, como vemos, Moisés cayó con la mujer cusita, y después le dice a María dice a Moisés nomás le va a dar entendimiento y a nosotros no, y muchos dicen eso, nosotros nomás, a ellos nomás les va a dar entendimiento y a nosotros no. Esas son murmuraciones y sugestiones que creen que no es pecado, se justifica a sí mismo. Y Moisés dice, no tiene temor, dice, para hablar así por mi siervo Moisés. Dice, mi siervo Moisés es manso. No es porque no pecó, porque ya se humilló otra vez. Se está humillando, se está limpiando. Entonces de su pecado, de ese pasión, sexo, depravación, se está humillando. Entonces es manso, reconoce su pecado, pero aquello que murmura, María, que murmura, se cree justa, se cree que más que Moisés, no quiere más escuchar. Vio la predicación
vio de Moisés. Si no se cree que va a saber solo, se va a levantar. A muchos pasa eso. Se cree que nosotros no vamos a saber, nosotros nos estamos humillando, nos sentimos la presencia de Dios. La oveja dice, no puede, dice la mujer, dice, no puede hablar ¿cómo dice? La congregación. En la congregación. La iglesia tiene que estar sujeto a su pastor si está enseñando. Y si ustedes ve su pecado, ore. Dice, tenga en gran estima a los que trabajan en dar la palabra. Dice, y lo que está trabajando en la viña del Señor. Tenga en gran estima, quiere decir, humillate. No murmure más, porque va a quedar como negro en el pecado, y como María fuera leprosa, quiere decir la misma cosa, lleno de incredulidad, murmuraciones. Se cree que ese no es pecado, insujeción. No quiere estar sujeto a quien le instruye. Mira su pecado. Y dice, si ve algún mal a tu hermano, dice, vamos a ver en Gálatas. Nosotros también estamos en proceso, en pecado, y vamos allí, como dice Pablo, no que sea perfecto, dice, sino continúo. Yo no estoy perfecta todavía en la fe, gozo, paz, alegría. La vida de Cristo, vio que todavía no está formado totalmente en mí. ¿Y qué dice Pablo? Cada día muero. No crea que el predicador no tiene pecado. Empieza de abajo y después se va yendo. El camino del justo es como la aurora, va en aumento, en aumento. Y es grave ese pecado de querer mirar y ya tomar como palabra de hombre, y Dios te cree más fiel porque de lo que le está instruyendo a ustedes. No puede ser mayor un hijo o la mujer, la iglesia, que el que está enseñando. Que es su maestro. Que es su maestro. Nosotros sabemos que el maestro, por ejemplo, un alumno no le puede enseñar a la maestra. Entonces así también nosotros, veo que esa cosa tenemos que meditar cómo estamos. Vamos a ver en Gálatas 6:2, desde 1, 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro. Solamente vos por tu pecado tenés que mirar. Como Salomón pedía discernimiento del pecado de él y del pueblo. ¿Para qué? No para criticar, sino para enseñarle el pecado al pueblo, y para que esté orando también por el pueblo y por el pecado de él también. Él pedía, no pedía riqueza, no pedía nada. Ustedes, cada uno tiene que llevar su propio pecado, esa incredulidad, ese espíritu de murmuración, porque no cree, mira pecado ajeno. Solamente podés vos tener que pedirle al Señor discernimiento de tu pecado, esa murmuración por lo que predican, murmuración de la gente que está nuevo acá, que está muy, lo que vemos nosotros como, no es esa murmuración lo que yo hago, que le digo a ustedes que, porque toda esta clase nomás lo que viene acá, el Señor trae a los enfermos, dice, que vaya a la plaza, a lo que está en la calle, invitarlo, dice, porque los ricos, dice, pone excusa al Señor. Entonces esas clases lo que viene el Señor nos trae a nosotros. Entonces no podemos murmurar, nosotros ya queremos que todo está bien.
que tenga fe, amor, que no se drogue más, que no digo que está bien que se drogue, pero veo que empiece a humillarse, pero no podemos murmurar si por ahí cae otra vez, pero no tenga por costumbre nada más de drogar y de robar y salir y hacer lo que querés, sabiendo que estamos débiles todavía. Nadie tenemos que criticar por ello tampoco. Dice, si ve algún mal a tu hermano, dice, levante con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Si soy espiritual, si vos te estás humillando, soy espiritual, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en ese mirar pecado ajeno y querer murmurar. Si ve algún mal algún pecado, levante con espíritu de mansedumbre, empezá a humillar y orar por ese hermano. Tené lástima porque considera que es tu pecado también, considerándote a ti mismo. A ti también te puede pasar, porque esa murmuración mismo es pecado. Ese te va a sacar, Dios, de la presencia de Dios, que vos estás murmurando del pecado ajeno. Pero veo que no tomemos tampoco como murmuración la palabra de Dios, porque vemos nosotros, Eliú le mostraba el pecado a Job, y Job por la incredulidad creía que era murmuración porque no le quiere, porque no me quiere, por eso me busca reproche, dice. No podemos hacer nada. Entonces por eso es necesario entender bien nuestro pecado, y ustedes no tienen que murmurar por lo que está más tiempo o por lo que está predicando, y lo que está predicando o lo que está más tiempo no tiene que criticar por lo nuevo ni por lo que está predicando. Esa insujeción, cada uno dice, lleva la carga del pecado, y como con fe y amor, humillándose para que pueda tolerar, saber que esa es su naturaleza y es nuevo, y también por el pastor o por la que está enseñando, sabemos que está en proceso también, y tenemos que orar. Dice Pablo, orar por mí, dice. Él también pide que le ore. ¿Para qué? Para que hable con denuedo, con fe y amor. Hable la palabra de Dios, dice. Hablo más que todo, dice, pero no yo, sino Cristo en mí. Por eso mucha limpieza. Y ese espíritu de murmuración que está moviendo nosotros acá, porque me llevó en otro lado. Yo iba a empezar de Apocalipsis, empecé de ahí, pero el Señor quiere mostrar ese pecado, que hay mucho pecado de murmuración por el instrumento, y después murmuración por uno, por otro, por lo nuevo, y murmura, y ese puede sacarle la presencia de Dios, le puede sacar, Dios, que puede quedar leprosa, puede quedar con el pecado de incredulidad, enojo, ira, divisiones. Si es que no mire, cada uno mire su pecado, pida discernimiento, que ese pecado de mirar pecado ajeno, ese a Dios le ofende, es Satanás. No se justifique, pida perdón al Señor, porque si usted está llevando de acá la palabra, usted vio que sale de mi mulo y de lo que está predicando, vio que todo, vio que va a ir así, vio que tiene que escuchar esta palabra, porque yo estoy instruyendo a usted, estoy mostrando el pecado para que usted se humille. Entonces salieron de este mensaje. Si es que usted se tiene que humillar cada uno de ese mirar pecado de los instrumentos, mirar el pecado de lo más nuevo, y con enojo, ira, quiere trabajar en la obra del Señor, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice. Y bueno, vamos a seguir otra vez, porque él vio que dice, Apocalipsis 5 estábamos leyendo, y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por detrás y por fuera.
vemos nosotros acá, dice en la mano derecha, dice, del que estaba sentado en el trono, en el poder de fe, gozo, paz, alegría, amor. Cristo está sentado ahora y quiere gobernar a nosotros así. Y un libro escrito, un libro escrito. ¿Qué libro es? ¿Quién es el libro? Es Cristo. Cristo es la fe, gozo, paz, alegría, y está escrito en la Biblia. Entonces dice acá, el libro escrito es Cristo mismo, y es la fe, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo, por dentro y por fuera, dice, por dentro y fuera, sellado con 7 sellos, por dentro y por fuera. Nosotros vemos, dice, detrás y de adelante, dice, antes se escribía en tablilla, antes se escribía, ya sabemos. ¿Puedo agregar ahí? Antes esos pergaminos eran de papiro o de cuero. Entonces se escribía ese rollo, por eso le dicen rollo, porque se enrollaba todo. Sí. Se escribía por adelante y la parte de atrás, como tenían esto enrollando así con 2 palitos. Entonces cuando lo sacaban lo leían adelante y también aprovechaban la parte de atrás. Bueno, eso es natural. No, te estoy diciendo para que más o menos sí, yo sé. No, para que pueda entender la gente porque no lo escuchó. Así se escribía antes, pero tiene un simbolismo. Detrás siempre habla desde el principio hasta la venida de Cristo. Y adelante es ahora el ministerio de justificación que sigue mostrando a nosotros el pecado, la esencia de Satanás, la incredulidad, la maldad, todo lo que nosotros sufrimos. Ahora veo que antes ya nacemos mismos, ya fuimos creados mismos. Ese es el detrás. Y acá dice el Señor que está escrito dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, dice. ¿Y qué era el sello que selló? Ciertamente el sello existe, es natural. ¿Y para qué se sella? Para que confirmar que es así. Y entonces la vida de Satanás así sellaba la vida de fe, la incredulidad sellaba la fe, la maldad sellaba el amor, la angustia, tristeza, amargura sellaba la paz, gozo y alegría. La vida de Cristo estaba sellado y no podía, vio que tocar, ese no podía nadie cambiar, porque era la vida de Satanás que selló la vida de incredulidad, maldad, todo sufrimiento. Ese selló la vida de paz, gozo y alegría, de fe, la vida de Cristo de nosotros. Por eso dice que estaba escondido. ¿Puedo decir algo también? Con respecto a la historia, cómo se escribe, ¿no? Por ejemplo, cuando vos ibas a escribir algo y lo tenía que mandar a otra persona, de rey a rey, por ejemplo, se escribía cuando le quería mandar mensaje, y el rey tenía un anillo con un sello, entonces sellaba ahí, no me acuerdo con qué, y quedaban pegadas las hojas, y el emisario, el que era mandado, no podía despegarla, nadie podía despegar eso. Cuando llegaba a destino, lo que se hacía con el sello, si estaba cerrado, es que confirmaba que nadie lo había abierto y no se podía abrir, porque si no lo pagaba con la vida, ¿no? Entonces, cuando llegaba el rey, entonces cuando veía ese sello, lo abría, era el único que podía, al que le mandaba la carta, abrirlo. Entonces yo creo que así también, el único que lo pudo abrir este sello es el mismo Señor. Señor Jesús. Por eso, Él mató a Satanás y resucitó, ahí abrió el sello. Porque la vida de Él estaba sellado. Y entonces estaba escondido, como dice también, en distintas formas nomás habla. Entonces dice que, y Él estaba desde el principio, Cristo estaba en el trono, estaba en la derecha de sus padres juntos haciendo todas las cosas. Y entonces, y Él se escondía primero tiempo, como Babilonia quiere decir puerta de Dios. Entonces Satanás Él creó para tener preso a nosotros. ¿Para qué? Por medio de ese sufrimiento nosotros venimos a buscar a Dios. O si no, para que si estábamos todos bien, no veníamos. Yo que
a buscar a Dios. Si yo no necesitaba de Dios, yo no iba ni a hablar de esto. Parece mismo locura a nosotros. Y entonces, si nosotros estábamos todo bien, no necesitábamos ni escuchar la palabra ni venir a buscar a Dios. Pero por medio de ese demonio que tenemos, fuimos creados. Esa es la puerta de Dios. Ese es, por medio de eso venimos y pedimos perdón y al Señor, y nos liberta a nosotros esa vida miserable que tenemos, esa vida de cautiverio. Nuestra mente está cautivada en el vicio, en la pobreza, en depresiones, en sufrimiento. ¿Qué es lo que no tenemos? Mala suerte. Y no podemos mismo escuchar la palabra. Y entonces el Señor ya sacó lo que sacó ese sello, que era la incredulidad, la maldad, sufrimiento, depresiones, nervios, ira, mala suerte, vicio, que es lo que no hay en nosotros. Y entonces dice acá, vino, dice, y dice, en el trono que se sentó un libro escrito por detrás y por fuera, sellado 7 sellos. Si alguno quiere leer 7:13 de Apocalipsis. 13. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nosotros, Él ya, Dios sacó todo lágrimas, todo ese sufrimiento, depresiones, Él sacó todo, pero para aceptar, para recibir eso, para que te cambie mi vida, para que me cambie, para que cambie de ese espíritu de incredulidad, rechazo a la palabra, cansancio a la palabra, entendemos todo mal la palabra, no creemos mismo que Dios está hablando. Entonces ese trae solamente sufrimiento apartado de Dios. Y entonces vemos acá, nosotros, Él ya quitó nuestra lágrima. Ahí dice, lágrima, dice al pecado, al sufrimiento que tenemos. Porque todo lo que nosotros hacemos con Satanás trae sufrimiento solamente. Bueno, vamos a ver otro, Ezequiel 2, 9, 10. 7:14 dice. ¿De qué? ¿De Ezequiel o de Apocalipsis? ¿Y el que leí es? Leemos otra vez porque no. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nosotros sabemos la gran tribulación, ¿cuánto fue? El gran sufrimiento desde que fuimos creados nosotros. Y salimos nosotros de la gran tribulación cuando reconocemos que estamos en la gran tribulación y sufrimiento, que la vida de Satanás está gobernando a nosotros. Entonces ahí nuestra vestidura va a ser blanca, porque nuestra vestidura era negra. Y entonces ahí va a ser, vio que vestida, vio que salimos de la mano de Satanás, del sufrimiento, de la gran tribulación. Porque la gran tribulación fue desde la creación de nosotros. Ya sufrimos mismo. Y ese es los 7 años de tribulación, guerra, rumores de guerra.
porque Satanás usaba, nosotros vemos, usaba a los pueblos extranjeros. Los hijos de Cam, por ejemplo, le perseguía a Israel, y ellos son todos, vio que países extranjeros, ellos no tenían salvación, por eso era negro, no tiene a Cristo. Y después lo que sale de la gran tribulación, lo que pide perdón, veo que sale de la gran tribulación. Ahora mismo que nosotros ya el Señor sacó ya, pero tenemos que ir pidiendo perdón para salir de esa angustia, tristeza, amargura, mala suerte que tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? Vicio que nos lleva en una vida miserable. Gastamos toda nuestra platita y después veo que venimos y peleamos con nuestra familia, llenos de agresividad. Peleamos, ¿no es así? Peleamos bien y le ponemos todo mal a lo que rodea a nosotros también. Es el gran tribulación y tenemos que pedir perdón continuamente. Pero el Señor ya vio que ya sacó por primera vez para salvación, pero después ahora tenemos dos poderes, dos naciones que se está peleando en nosotros. Dos poderes, la incredulidad y la fe. La maldad pelea, guerra, ira, droga contra la fe, gozo, paz, alegría, contra esa libertad que tenemos, contra Cristo. Cristo y Dios se pelea en nuestra mente. Cuando queremos ir otra vez a drogar, ¿quién te está peleando? Queréis ir demasiado, Dios te agarra ese deseo de ir. Que atormenta mismo, ya no podés estar acá, ya te enojaste porque te dicen no vaya, y ya tenés ese deseo de medido, y ese no es el diablo, ese no es la gran tribulación que te va a hacer sufrir ese pecado. Si te va otra vez en la droga, puedes no saber después de ahí, no vaya a robar, no vaya a matar, no vaya a pelear. Entonces el Señor nos quiere sacar cada día de esa gran tribulación. Él ciertamente ya destruyó la gran guerra, pero ahora ya tenemos nosotros capacidad de escuchar esta palabra y para mostrar a nosotros el pecado. Y entonces para mostrar por qué pecado está en ti, qué demonio se manifiesta. En enojo, ira, no queremos escuchar, cansancio, sueño, pereza, aburrimiento. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿No podés escuchar la palabra? Toma todo mal la palabra. ¿Crees que te está acusando como Job? ¿No crees que Dios te está mostrando tu pecado? ¿Crees que te está acusando? No crees la palabra. Ese no es Dios, que Satanás. No es la gran tribulación. De eso no te va a llegar en una vida miserable de sufrimiento. Y bueno, ¿y acá qué dice la palabra de Dios? Que dice Ezequiel 2, 9, que decía y 10. Y otro, Isaías 29, 11, me ve rápidamente. O si no, no vamos a terminar. ¿Ezequiel cuánto más? 2. Ezequiel 2, 9 y 10. Ezequiel 2, 9 y 10. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentación y ayes. Dice que extendía la mano, dice, ¿ahora qué está extendiendo Dios? Está dando a nosotros, la mano habla símbolos de dar. Vos vas a dar alguna cosa y agarráis con tu mano, da. Así también el Señor nos está dando a nosotros la palabra de Dios. Y nos está mostrando nuestro pecado, nuestra gran tribulación, nuestro gran dolor, que tenemos que humillarnos, que ya fuimos hechos así. Y entonces dice acá, y dice, come este rollo, dice. ¿Y cómo comemos? ¿Va a agarrar ese rollo y va a comer?
No, cree este rollo, empezá a humillar de esa incredulidad, que no te gusta, divague de mente, te cansa esta palabra. ¿Cómo va a decir que está creyendo, está tomando, si ya te está cansando y ya querés que termine? No te interesa, tu mente está divagando, no te gusta esta palabra, pedile al Señor. Toma este rollo, dice, come este rollo. Empezá a pedir perdón de la incredulidad. Está dando a nosotros esta palabra. Y acá dice, veo que... En 6 tribulaciones y en séptima me libró. está en 5, Job 5 eso. Sí. Job 5, 6, ¿no? Ahí dice este rollo, dice, acá dice el librito, que está abierta. Ahora está abierta ya desde la muerte y la resurrección de Cristo. Está abierta el libro que es Cristo mismo. Te está hablando por medio del instrumento. Antes hablaba por medio de los, ¿cómo se llama? Lo que trabajaban antes. Los profetas. Y ahora Dios que está hablando por medio de lo que predican. Entonces, tiene que pedir nomás, sepa que el libro ya está abierto para mí, para ustedes, porque antes estaba cerrado, aunque estaba predicando, vio que los profetas, pero ellos mostraban cuánto se va a abrir este libro. Cuando Cristo mató a Satanás, porque Satanás selló, vio que la vida de Cristo, entonces está abierta ahora. Y si nosotros pedimos perdón, va a estar abierta para nosotros, te va a gustar. Va a querer escuchar más y más. Y no te va a cansar. ¿Por qué no cansamos? Porque ahí está cerrando otra vez Satanás. Pero ya está abierta este libro. Come. Empezá a humillarte, poder comer ya, poder ya digerir esa fe, gozo, paz, alegría, reconociendo que está lleno de maldad en la gran tribulación, en el gran sufrimiento, por no creer la palabra y por no pedir perdón, y por no reconocer que ya nosotros fuimos ya hechos en la vieja creación. Vuestro padre es el diablo. Por eso no queremos escuchar. Por eso mi lenguaje no me entendéis. No entendemos. No te gusta. No te interesa el lenguaje del Señor. Está hablando el Señor. Ni conoce que Dios, no conocemos que Dios está hablando. Porque no me quiere la sierva. Me dice que soy un borracho. Soy un degenerado. Soy esto. Porque te quiere el Señor. Te está mostrando que somos. Somos un animal, bestia. ¿Qué es lo que no hacemos? Dice en la palabra de Dios mismo, dice a nosotros, no te aparentará con animal. Es porque pasaba. Y siempre escuchamos. Y si nosotros no hacemos es por la misericordia del Señor. Esa es nuestra naturaleza. Si somos un animal, ese viene de Satanás, ese depravaciones, de todo. Y nos gusta a nosotros. Y después lleva en la gran tribulación, sufrimiento. Después podemos caer en la cárcel. Parece muy lindo la depravación. Es lindo el sexo, como dice un muchacho, no sé quién era, que dice, ¿qué pecado va a hacer? El sexo sí da gusto. Y da gusto. Es dulce también. Es dulce también como miel. Te gusta, querés más y más y más. Venga nomás, como dice el tango. Me gusta rubia, me gusta morocha, me gustan todos en general. Estamos depravadas. Y si nos humillamos de eso, después llegamos hasta con animal podemos hacer. Y como encontramos acá, siempre un consolador. En la bolsa ya no hacía más, vio que con su... ¿cómo vamos a decir? Deja de cansar y tiene un consolador para hacer con mujeres. Y así somos un depravado. Y después decimos, esto es mentira, esto parece acusaciones.
Parece que soy muy mala, ¿cierto? Parece muy mala, pero para mí primeramente es la palabra. Porque yo también soy animal. Si el Señor no me guarda, puedo hacer cualquier cosa. Entonces, dice acá, Isaías 29, 11. Entonces, ¿desde cuándo está sellado el nombre del Señor? De la creación de nosotros, porque nosotros fuimos creados en la esencia de Satanás, de maldad, de ira, de depravaciones, sinvergüencía, robo, sufrimiento, depresiones, todo lo que nosotros sentimos, así fuimos creados. Esa es la esencia de Satanás, la naturaleza satánica. Y ahí estaba sellado. Satanás selló con su esencia, con su naturaleza, la vida de fe, gozo, paz, alegría. Aunque el hombre quería sentir a Dios, no podía. Hasta que Él venga a sacar ese sello, a abrir ese libro, Él mismo viene a resucitar. Y entonces ahí se abrió el libro. Él mismo es el libro que está cerrado. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Pone en ejemplo natural para entender en lo espiritual. Por eso a veces digo que parece una locura para entender esto. Un hermano dice que compró una Biblia y era nuevo el hermano. Leía a un lado, parece que una trabalengua, dice un lado una cosa, otro lado otra cosa. Y dice, se agarró y dice, no, y se tiró en la Biblia. Es que una locura esto para entender. Y se ha de entender espiritualmente. Y por eso, y menos que menos, no queremos mismo nosotros, la palabra de Dios nos estorba, parece locura a mí, parece gente ignorante nomás lo que quiere saber esto. Parece que lo que no tiene nada que hacer, ellos no tienen nada que hacer, por eso se va todos los días a perder tiempo, vio que escuchando, Dios en cualquier lado está, dice alguno, ya no quiere venir más ni en la iglesia. Y así somos tan torpes, tan tercos, porque tenemos la naturaleza satánica y no sabemos en dónde nos va a llevar a nosotros. Y desde el principio estaba sellado, estaba escondido de nosotros, pero Cristo ya reveló. Por eso Apocalipsis de las revelaciones. Reveló la fe, gozo, paz, alegría. Eso quiere decir la resurrección. Resucitó su vida porque estaba muerto o estaba escondido de nosotros. Dice, cosa escondida, dice. Como dice en Corintios, vamos a leer también. En 3. Ojo que no vio, dice corazón, como dice. No han subido el corazón de los hombres. Dios te cosa que ojo no vio, ni oído yo ese. Primera Corintios 2. Habla un poquito más. Primera de Corintios 2. Vamos a leer desde el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios han preparado para los que le aman. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ven acá, dice, hablamos sabiduría. Este es una sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Hacer para nuestra esencia, la naturaleza satánica, para sufrir y después para mostrar su poder sobre él. ¿Cómo va a mostrar su poder si no hay otro poder? Suponemos, yo sufro y después cuando me humillo y escucho la palabra
y sé que es Satanás ese que me hace sufrir angustia, tristeza, nervio, y pido perdón, y pone el Señor la fe, gozo, paz, alegría y libertad. Entonces muestra el poder sobre él. Entonces él es sabio. Y entonces, y un tiempo se tuvo que esconder de nosotros. Nos creó en esa creación de animal, diabólica. Vio que somos rudos, torpes. Estaba escondida. Vio que de nosotros Dios. Ojo que no vio. Dice, ni ha llegado en el... ¿Cómo dice? ¿Quién me lee? Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos ahí, vio que nosotros, vio que por eso mucho no sabe esa sabiduría, que ni aún los profetas venían anunciando, vio que Cristo va a venir a matar a Satanás y resucitar. ¿Y los judíos fariseos conoció a Cristo cuando vino? No. Ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido. Entonces, ahí vemos, por eso dice, esto es verdad, verdad la manifestación de Jesucristo, y que mató a Satanás y resucitó para perdón de pecados y para justificar a nosotros, para sacar esa injusticia, ese pecado, ese dolor, esa gran tribulación. ¿Cuántos dolores tenemos? Entonces, veo que antes no se conocía, estaba escondido de nosotros Cristo. Y después, cuando Él vino, se vino. Por eso dice resurrección. Ahí resucitó la vida de Cristo y mató la vida de Satanás. La incredulidad mató y resucitó la fe. La maldad, ira, depresiones, toda la vida, ese vicio, ese pelea, guerra, esa ignorancia, que no queremos escuchar, tanta cosa, mala suerte que tenemos, ese destruyó. Y después veo que Él resucitó la fe, gozo, paz, alegría, libertad, sanidad. Todos sentimos bien ya. Resucitó, puso sobre, esa es la sabiduría. Dios hizo nuestra naturaleza mala para mostrar su poder sobre Él. Solamente, no es que Él hizo por maldad, porque si nosotros no teníamos ese sufrimiento, esa naturaleza fea, ¿para qué vamos a venir a buscar a Dios? Por medio de eso, vemos nosotros, venimos a Dios y podemos sentir el cambio de vida. Podemos sentir el cambio de fe, gozo, paz, alegría. Tenemos que pedir perdón, mucho perdón, porque tenemos esa naturaleza, ya nacemos. ¿Por qué tanto sufrimiento si yo no hago nada? Dice alguno. No hay necesidad que haga nada, sino ya fuiste formado. No conoces mismo a Dios. Es incredulidad y después sufrimiento, lleno de nervios, ira, vicio, mala suerte, miseria. O otro tiene mucha codicia, avaricia, pero no tiene felicidad. Solamente tiene, vio que mucho dolor, muchas depresiones, de todo. Y entonces tenemos que pedir todas esas cosas, todo lo que es de Satanás, que te sentís mal, te duele todo el cuerpo. Tenés que pedir perdón al Señor. Te duele la cabeza, te duele la columna, te duele el estómago, pedir perdón. Por su llaga fuimos curados, dice, y nosotros enfermos. Pedir perdón de esa incredulidad, que Dios te va a sanar. Porque primero, cuando estamos enfermos, voy a ir al médico, voy a hacer un chequeo. Pierde tiempo y tiempo, en vez de humillarse. Asá se enfermó de sus pies y no creyó a Dios y no creyó más al médico. Y entonces se murió. Entonces, ¿cómo quiere que Dios te sane si vos no pedís perdón de esa incredulidad? ¿No crees que Dios te va a sanar? ¿Crees más la medicina? No es feo ir a hacer Dios que el chequeo y todo. Pero sepa que es pérdida de tiempo. Porque Dios te puede curar si vos pedís perdón de esa incredulidad. Por su llaga fuimos curados, dice, y nosotros enfermos. Por eso esa incredulidad. Digo que Dios te pueda sanar. Ah, no, yo me voy al médico, dice,
vio que, a ver, dice, hacer un estudio que esto, porque tengo tal enfermedad, que esto y esto. Parece que se orgullece alguno contando que está haciendo, vio que un chequeo. Y así son. Y Asa dice que él creyó más al médico y entonces yo como sin fe imposible agradar a Dios. Sin fe imposible, no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. ¿Cómo qué milagro te puede hacer? ¿Qué cambio te puede hacer? ¿Cómo te va a sanar? Si vos no te humillas de esa incredulidad, que Dios te pueda sanar. Pues tiene que ser un momento nada más y después ya tenemos que humillarnos hasta que nos sanemos. Dice en Salmo 38, ustedes por ejemplo que está enfermo, yo también muchas veces, yo también descanso, me sanó el Señor, pero me tuve que totalmente humillarme, porque yo también hacía todo, me iba a internarme, me puso 14 dadores de sangre, y después me ponía un lado suero, otro lado sangre, acá una sonda, acá otra sonda hasta mi estómago, y no me sanó el médico. Inyección sí que en mi nalga, así ya estaba como una, ¿cómo es decir? Como decimos nosotros, como agujereado todo mi nalga, ya no tenía a dónde ponerme. Y sin embargo no me sanó el médico, me largó para morir. Y ahí me humillé de esa incredulidad que me pueda sanar. Sí, y nosotros David pidió perdón de la enfermedad. Dice, ni no hay en mis huesos paz, dice. Nada hay sano en mi carne por causa de mi pecado. Y lleno de ardor está mi lomo, dice. A veces hasta nuestro lomo, ¿cierto? Nos cansa, nos duele todo. Y a veces decimos, no porque duermo en el suelo. Siempre ponemos excusas. No, porque es Satanás. Tu naturaleza se... Si cambia un poquito igual que dormía un colchoncito así, dormía así, tuve que Yo dormía, Dios, sobre la mesa, así que eso es mentira, no puedo creer. Son increíbles ustedes. Yo, por ejemplo, dormía así en mi trabajo, me acuerdo que ahí había una mesa de donde vio que se hacía la comida, a la noche subía sobre eso y dormía. Y no me dolía nunca el cuerpo. A veces dormía en el suelo, en todos lados y no me dolía. Ese es porque no humillamos, mi amor. Ponemos excusa, esa incredulidad que tenemos, que creemos porque duele, porque el Señor no es dolor. Reconoce que ese dolor es Satanás, tu naturaleza, mi naturaleza, ese dolor, ese cansancio. Entonces, esta es verdad la palabra de Dios. Nosotros queremos desmentir, todo hombre mentiroso. Ahí no está desmintiendo la palabra vos. No. ¿Sí? No dice que sí, pero bueno, no. Pero a mí arriba los cartones, era recogiendo. ¿Y sí? No es eso lo que nos duele el cuerpo. Yo dormía arriba de los cajones de pollo. ¿Sí? Y cierto, es que tenemos que saber que nuestra naturaleza es Satanás, la enfermedad. El dolor es Satanás, Cristo es sanidad, descanso. ¿No estás sintiendo a Cristo? Sí. Y sin embargo, ¿cómo vine yo acá? ¿Qué? ¿Se acuerda cómo vine yo acá? ¿Y sí? ¿Qué me dijeron el médico? Morir. Y moriste, te dice el médico. Digo que ya te largó para morir también. Si vos tenés que seguir pidiendo esa incredulidad a la sanidad y te va a sanar Dios. Te va a sanar, igual que ustedes que están enfermos. Dios que de ese en su sangre, ese espíritu de sida, es pecado, es satánica, es hechicería, que se hace pacto con parasita mismo. Entonces, como el cáncer también es hechicería, y entonces tenemos que pedir perdón. ¿Y por qué no entra por nosotros? ¿Por qué no toma? Porque es nuestra naturaleza, esa enfermedad. Tiene que pedir perdón de esa incredulidad, a la sanidad, y que Dios va a sanar ese espíritu de enfermedad.
todo, enfermedad en la sangre, sida, como antes era sífilis, había mucha enfermedad y Dios sanaba si pedimos perdón, pero Dios no puede hacer muchos milagros porque por nuestra incredulidad no pedimos perdón, no reconocemos nuestra incredulidad, por eso seguimos, ay, decimos. Puede tomar, pero que sea un momento nada más, un tiempo nada más, pero que seamos libertados después de esa enfermedad incurable que yo también tenía, ese cáncer, estaba todo podrido. Y el médico me largó, hasta 24 médicos diariamente me daba vuelta. Y no me dicen, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer por ella. No hay nada ya que hacer. Y me largó para morir. Y acá estoy predicando, humillándome siempre de la incredulidad, de mi pasado, porque no llego todavía a esa fe perfecta. Y usted siga pidiendo esa incredulidad, la sanidad, incredulidad del vicio que pueda sacar a ustedes, incredulidad al perdón de Dios. Porque nosotros fuimos hechos ya así, nuestro formato ya es así. Para sufrir venimos. Y esa es la sabiduría de Dios, que Dios nos creó a nosotros en esa vida de dolor, de sufrimiento, de la gran tribulación, sufrimiento, depresiones, enfermedad, mala suerte, esa vida miserable, esa es la gran tribulación. Y entonces vemos nosotros ahora, por ejemplo, al hermano, ya Satanás le está queriendo sacar. Se siente, a mí me pasaba eso. Porque justo tenía que decir algo que ahí se me fue y se me fue. Bueno, ya, enseguida va a venir. Sí. Bueno, yo también veo que un día, ¿sabes que yo estaba escuchando la palabra? Y por ahí ya sin darse cuenta, me levantaba y me iba afuera, a querer mirar afuera. Y eso pasa. Satanás en un momento saca la palabra de Dios. Sí, él por ejemplo ya quería ir al baño, cada momento. Ese es Satanás. Y esa cosa parece que no tenemos que pedir perdón, no tenemos mismo como pecado. Y Satanás arrebata la palabra y la oración. Para Carlos Motores, cuando vino todo torcido, ¿se acuerdan? Hace como 30 años estaba todo dorado. ¿Quién? El hombre que salió. Sí, el otro día oramos por él, pobre, todo torcido. Los dedos, la nena. Y entonces ustedes tienen que quedar a escuchar la palabra de Dios para conocer nuestro origen. Por eso muchos no se quedan, tiene como una pensión la casa de Dios. Viene a dormir nomás, se va, dice me voy a trabajar, pero no veo yo lo que va a trabajar. Si se va a trabajar, después para la droga, ¿no es así? Vos también me decís siempre. Tenemos que, ¿para qué vamos a negar, cierto? Me voy a trabajar, me dice, y después se va y vio que, bueno, trabaja por ahí o roba y después se compra una droga. Y se está envenenando. Uno con otra intención, pero termina haciendo eso. Sí, porque no tiene capacidad. Todavía por eso yo digo a usted, no salga, porque usted no tiene capacidad, tiene que seguir escuchando la palabra y humillando ese deseo que quiere, se atormenta, que quiere hacer cualquier cosa. Nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos para ir a hacer otra cosa, pero después llegamos, encontramos la tentación y por ahí vio que robamos y por ahí pedimos y después ya ahí nomás compramos la droga. Y entonces veo que por eso tenemos que dar más la palabra. El Señor nos trae a nosotros acá para escuchar la palabra, para saber qué es nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es como clavo hincado la palabra. No quiere escuchar la palabra, te cansa, te aburre. Te enojas cuando te dice tu pecado. Y cree que yo soy metida. Yo porque le quiero a usted, porque hay un poco ya amor de Dios en mí.
Por eso nomás le pido, no salga, no salga. A veces reto a ustedes todo mal, pero parece que, porque me interesa la vida de ustedes, por eso nomás. Pero no es con maldad que yo guardo rencores por ustedes, no, porque yo quiero que cambie ustedes, por eso me humillo yo para que no guarden ni un enojo, ira con ustedes, por ustedes, para que no me escandalice por el pecado, que para que pueda venir otra vez y dejar otra vez a escuchar, más oportunidad para escuchar, a ver si entiende y se pueda humillar, a ver si sale, porque el Señor tiene mucha paciencia por nosotros, y así el Señor quiere poner al instrumento ese fe y amor para que tenga mucha paciencia, porque tolerar, veo que primero tiempo para tolerar, veo que a lo que está empezando cuesta, porque tenemos toda la maña, como yo también, y entonces para mí primeramente la palabra. ¿Quién me lee?